Tras la despenalización del aborto en México, la Iglesia Católica ha encabezado una campaña de repudio a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumentan que las leyes han renunciado a defender las dos vidas, la de la madre y la del producto. En ese sentido, han llamado a los legisladores a actuar, y escuche usted, bajo preceptos cristianos. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de despenalizar el aborto, la Iglesia Católica Mexicana criticó en su edición dominical del semanario Desde la Fe la decisión de los magistrados porque, según la institución, propician el machismo y la muerte. Genera una visión machista más fortalecida, pues deja el problema de un embarazo inesperado a la mujer, sola, con todas las opciones abiertas y sin opciones reales de apoyo para dar vida. En México la ley se encamina a favorecer la muerte, expresó en su editorial el semanario. La Iglesia repudió la decisión unánime de la Corte que el martes 7 de septiembre declaró por primera vez inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento. Yo creo que la postura de la Iglesia es clara, ¿no? Predicar el Evangelio de la vida y el Evangelio de la familia. La vida es sagrada y el derecho fundamental y universal es el derecho a la vida. A través de redes sociales se hizo viral el caso de un sacerdote cuyas declaraciones desde el púlpito de la iglesia La Salle, en la ciudad de Monclova, Coahuila, causaron indignación y fueron exhibidas por colectivos feministas. ¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. El vocero de la Arquidiócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal, dijo que en ningún caso se debe permitir el aborto y agregó que las mujeres deben gestar la vida dentro de ellas sin que importen las circunstancias, ni siquiera si se trata de una violación. La violencia no se soluciona con la violencia. Si hubo una violencia a la mujer, si se interrumpe el embarazo, se hará violencia contra la vida de otro ser humano. Movimientos por vida, políticos en defensa de la vida, influencers, profesionales, asociaciones civiles y religiosas están convocando a una movilización que manifieste la postura contraria al aborto en México. La Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó la convocatoria para llevar a cabo una manifestación en la Ciudad de México la mañana del domingo 3 de octubre. El organismo, que agrupa a los obispos de México, dijo que ve con agrado las numerosas acciones y manifestaciones que se han dado en todo el país, por lo que animó a los laicos a seguir haciéndolo. No hay duda que el dilema se resuelve mirando las dos vidas, la de la madre y la del concebido todavía no nacido. Independientemente que la ley diga que tiene derechos o no tiene derechos, para nosotros los católicos, esa persona es una vida que Dios ama. La Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a los fieles a que en las misas dominicales y por otros medios que se consideren oportunos, se invite y se anime para que el mayor número posible de personas acuda, dándoles las facilidades para que puedan asistir a esa concentración en la Ciudad de México. Informe Capital. Bueno, y se encuentra con nosotros Mónica Uribe, ella es politóloga, es historiadora también y especialista en historia política, justamente de la Iglesia Católica. Mónica, bienvenida, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche. Gracias, buenas noches Azul, Juan, buenas noches. Buenas noches. Mónica, pues se esperaba, claro que se esperaba una reacción de la Iglesia frente a lo que ha venido decidiendo la Suprema Corte en el tema del aborto, pero corrígeme si me equivoco, no, lo que no se veía era estas convocatorias a movilizarse de esta manera, estas subidas de tono. ¿Cómo lo ves? Es completamente normal, es la conducta de la Iglesia Católica y realmente de todas las religiones del libro, las religiones abrámicas, todas condenan el aborto. Claro, la Iglesia Católica es más visible porque es la que tiene pues 1 millón, más bien, pues sí, 1.300.000.000 de 1.000 millones de fieles, pues 1.300 millones de fieles. Entonces, lógicamente es más visible, tiene más cobertura y su posición es clarísima, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, era completamente previsible la movilización. Ahora, hay un tema aquí muy interesante que hay que tomar en consideración. Hoy regresó el Papa Francisco de Eslovaquia y le preguntaron sobre un tema que en Estados Unidos es muy fuerte relacionado con el aborto, y es si se le da la comunión o no a los políticos
que no defienden la vida. Y en este grupo, políticos católicos, evidentemente, y en este grupo entra el presidente Biden y la senadora Nancy Pelosi, que son católicos, pero ellos no se han metido en este tema. Y el Papa dijo que sí, que había que darles la comunión, porque finalmente no estaban en la comisión de nada. ¿Me explico? Entonces, aquí hay varias aristas que ver. La primera es, el Estado es un Estado laico, es un Estado secularizado que tiene que legislar para todo mundo, y resulta que no toda la población es católica. Entonces, el punto es que la Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas, básicamente, pero no son tan claras en este punto, dejan que la Iglesia Católica lleve esta discusión. Finalmente están de acuerdo en que no debería estar legalizado la posibilidad de abortar sin que esto sea castigado. Pues este es el punto. Lo que ellos quieren es que no la Comisión del Aborto tenga un castigo, una sanción, porque es acabar con una vida. Ese es el punto central. Ahora, el tema está en que hay otros derechos que son los derechos reproductivos, y hay un tema de salud pública importante, independientemente de lo que los católicos quieran, o básicamente las estructuras de la jerarquía católica, porque tenemos que considerar que la Iglesia en general, bueno, pues todo mundo, o sea, todos los bautizados, pero aquí va a haber muchas opiniones. Estamos hablando básicamente de la Iglesia institucional y de grupos que se expresan sobre el tema, están en contra de la legalización del aborto en cualquier caso, aunque finalmente en México ya estaba legalizado parcialmente, sobre todo en temas de violación y en temas de salvar la vida de la madre en caso de que se pusiera en riesgo. Entonces, a la mera hora es una discusión que no se va a resolver jamás, salvo si ponemos el tema, lo bajamos del tema moral y lo ponemos el tema dentro del aspecto de la salud pública. ¿Existe la Comisión del Aborto? Sí, la gente bueno, las mujeres abortan. ¿Por qué? Por muchísimas razones. ¿Qué es lo que se tiene que garantizar? Que las mujeres puedan abortar en condiciones de salud dignas. Eso es lo que se tiene que garantizar desde el Estado, porque el Estado moralmente no puede decir es bueno o es malo, es un hecho que sucede. Claro. Simple y sencillamente. Entonces, esta presión de la Iglesia no se va a acabar, pero sí hay un giro, un discreto giro, porque el tema de la moral sexual es un tema del siglo XX, no es un tema tan antiguo para la Iglesia. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que el alma solamente podía encarnarse en una persona con la presencia de un sistema neurológico, con lo poquito que sabían de anatomía, lógicamente, ¿no? En el siglo XIII, en el siglo XIV, ¿sí? Entonces hay un antecedente dentro de la propia Iglesia Católica en donde el aborto no era un tema, se vuelve un tema a partir del siglo XIX, siglo XX, sobre todo siglo XX, por toda esta cuestión de entrar en la moral sexual. Y en el pontificado Juan Pablo II se vuelve el tema central, el tema de la familia y el tema de la moralidad, de la sexualidad, porque en el Concilio Vaticano II, entre 1963 y 1965, se empezaron a discutir una serie de cosas que abrieron a la Iglesia al mundo, y se tomaron posiciones distintas. Y hubo una discusión sobre la contracepción. Y el problema fue que en la encíclica Humanae Vitae de 1968 se prohibieron los anticonceptivos no naturales. Entonces aquí se queda la mujer, pues de alguna manera, sin la posibilidad de evitar de diversas formas, sin que esto sea abortivo, el embarazo, pero se juzga el embarazo. Entonces, esta situación es muy fuerte para las católicas. Por eso surgen grupos como las católicas por el derecho a decidir, que no es que sean abortistas, es que ellas creen que debe haber una, pues,
una educación sexual que lleve a la regulación de la sexualidad y que se eviten los embarazos no deseados. Oye, Mónica, nos queda un minutito rápidamente después de toda esta explicación clarísima que nos has dado. Dentro de las movilizaciones que estamos por ver de organizaciones católicas en contra de el aborto, de la despenalización del aborto, ¿ahí tú ves como historiadora política y en temas religiosos que se hayan inmiscuido, que se hayan metido, que se hayan colado intereses políticos que no necesariamente respondan al credo? No. Esto ya sucedió en 1983. Exactamente igual. Exactamente lo mismo. O sea, es algo repetitivo porque es un tema repetido. Cuando se abrió un poco la despenalización del aborto en ese año, hubo una serie de manifestaciones que ya no le movieron más. Y eso quedó pendiente hasta ahora. El tema, más que nada, es un tema de que la Iglesia y las iglesias en general están por el respeto a la vida, de la concepción a la muerte, y consideran que esto es moralizante. Ahora, el giro que vemos ahorita es que en la Iglesia en general, o sea, la Iglesia, el Papa, le han bajado a este tema y le han dado interés a otros temas. Entonces siento que la Iglesia mexicana está un poco desfasada. Ok. Ese es el punto político fino, pues. Desfasada de la Iglesia Católica, a lo mejor no de otros grupos políticos que se están reagrupando acá. Es un tema interno completamente de gente que sí cree que el aborto es un crimen, y sí lo creen, pero no es un tema del todo político, más bien es un tema muy sentido por mucha gente. Bueno, desfasados, sin duda, Mónica, pues andan diciendo que en vez de que sus hijas aborten, mejor mátenlas. ¿Qué más desfasado puede ser eso? Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. De que hasta luego. Muy buenas noches, Mónica, gracias.